Miramos para mucho, buscamos muchas cosas, deseamos muchas cosas. Pero al fin del día, como cantábamos, no hay nada mejor que Él. No hay nada, no hay nadie, nada mejor que nuestro Dios. Ay, cuánto lo necesitamos, amén. Y cuán bueno Él es que Él ha venido al mundo para darnos acceso y entrada a su presencia, a su reino eternamente y para siempre. Dios es bueno. Y como se mencionaba aquí en esta mañana, también grande misericordia. Yo no sé dónde tú te encuentras esta mañana, quizás estás en cualquier área o esta época de tu vida. No sé si has pensado bien o si has despertado bien. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Pero al fin del día, el único que despierta, el único que abre el entendimiento es el Señor para mostrarnos dos cosas centrales: quién Él es, y no hay nadie como Él, y que Él ha hecho por nosotros, para que nosotros lo tengamos a Él. Ese es el todo, ese es el mensaje. Y al entender los detalles de ese mensaje, solamente es oportunidad para exaltar a Dios más, glorificar a Dios más. El punto principal por la cual nosotros nos reunimos, hermanos, quiero que entendamos, no es para oír una palabra o oír una cosa nueva o para aprender algo. Nuestra razón por reunirnos es para alabarle, para adorarle. Esto se llama una reunión de adoración. Y algunos piensan que la adoración es lo que se hace durante el tiempo de cántico. No. Adoración es lo que ocurre constantemente en corazones que conocen quién Dios es. Constantemente. Porque todos adoramos algo, todos amamos algo, todos buscamos algo, anhelamos algo. La palabra de Dios nos lleva a entender que la única cosa que debemos desear, buscar, añorar, amar es Dios. Y la razón es clara, porque no hay nadie como Él. Amén. No hay nada como Él. Tú no vas a encontrar en este mundo, en nada de las cosas creadas, lo que tú solamente puedes encontrar en el Dios perfecto, que siempre ha existido, que nunca ha fallado, que siempre ha sido santo y puro, que ha hecho todo en manera gloriosa y perfecta y merece gran alabanza y adoración. Y Él nos invita a nosotros a conocerle. Lo necesitamos conocerle. ¿No? Pienso algunas veces cuánto tiempo yo tengo personalmente en el Evangelio y considero, Señor, pero cuán poco de veras conozco de ti. Cuánto necesito conocer de ti. Estamos aquí en esta mañana para conocerle, amén, con el motivo de adorarle. Y le pido al Señor, y quiero orar contigo en esta mañana, que sea así, que a través de conocer más de Él podamos adorarle, porque ese es el punto principal. ¿Pueden orar conmigo? Padre, yo te pido en esta mañana que tú despiertes corazones que necesitan ser despertados. Tú sabes exactamente lo que tú has planificado con detalles precisos para cada una de nuestras vidas. No hay ningún fallo en tu obra gloriosa. Tú has determinado hacer una gran obra entre la humanidad para mostrar quién tú eres, darte a conocer. Y tú eres un Dios, Señor, inefable, inescrutable, inaccesible. No hay nadie, Señor, que pudiera aún comenzar a entender tu majestad y tu grandeza, a menos que tú te reveles. A ti te ha placido darte a conocer por tu Hijo Santo Jesucristo. Queremos verle, queremos conocerle, queremos entender, Señor, quién Él es, qué tú has hecho a través de tu gran Hijo. Queremos entender lo que es esta gran salvación, no de qué nos salvaste solamente, pero a qué nos has salvado. Y queremos vivir, Señor, para ti. Te pido en esta mañana, Señor, que tú uses tu palabra con esa meta principal, que al conocerte, al verte, te adoremos, vivamos para ti. Esta vida es para esto, Señor. Ayúdanos y bendícenos nuevamente
te pido en esta mañana. Amén. Amén. Le quiero invitar al libro de Romanos en esta mañana, capítulo 8, donde vamos a estar viendo 2 versículos que resumen algo increíble del Evangelio. Ahora, cuando digo del Evangelio, quiero que notemos una cosa importante. Es el Evangelio de la única cosa que hablamos. Una vez le preguntaron al famoso predicador evangelista Billy Graham, ¿cuántos mensajes tienes tú? ¿De cuántas cosas has hablado? Y él dijo, yo solamente tengo un mensaje. Solamente tengo un mensaje, y es el mensaje del Evangelio. Todas las otras cosas solamente apuntan a ese mensaje. Y ciertamente eso es la Biblia. La palabra de Dios apunta a un mensaje. No te canses jamás de ese mensaje. Es el mensaje más glorioso que existe. Se dice en esta época de la Semana Santa, se cuenta de la historia más grande que jamás se ha contado. The greatest story ever told. Esta historia de Jesús, del Salvador, esta historia de la verdad, esta historia de Dios entre los hombres, esta historia de el único que podía salvar, la historia de una cruz y un hombre santo siendo crucificado en esa cruz, la historia de tantas herejías e intentos de destruir esa verdad, y ha continuado y subsistido y crecido a través de la humanidad. Ese mensaje no ha cesado de ser comunicado. Hay solamente un Dios. Ese Dios tiene solamente un Hijo. Ese Dios lo entregó por nosotros para que nosotros tuviéramos acceso a Dios, vida eterna con Dios. Y esta vida es temporal, esta vida pasajera. Durante la Semana Santa, que es recordada en nuestros calendarios comenzando esta semana, recordamos cómo Jesús entró a la ciudad santa de Jerusalén, destinado a ser condenado a muerte. Imagínate, entró y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y en 7 días después están diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Destinado para ser condenado a muerte como un terrible asesino, un terrible hombre de los peores, porque para eso se reservaba muerte de cruz. Había muchas maneras que tú podías morir, pero muerte de cruz era intencionada para mostrar que tú eras merecido de lo peor. Era una señal a todos los que rodeaban, ten cuidado de violar las leyes de Roma, porque esto es lo que te ocurre. Por supuesto, si quieres entender lo que eso significa, el mundo dice, ten cuidado de no seguir nuestras leyes y nuestras ordenanzas, nuestros deseos, nuestras pasiones. Ten cuidado de vivir en otra dirección. Nosotros tenemos control, dice este mundo. Y si tú no vives como nosotros vivimos, como dijo Jesús, a vosotros os maltrataron porque a mí me maltrataron. A vosotros matarán porque a mí me matarán. A vosotros os odiarán porque a mí primero me odiaron. Estamos hablando de una vida diferente. Nosotros no somos de este mundo si hemos creído en Jesucristo. Hemos nacido de arriba, somos de Dios. Nosotros recordamos esto y desde esta semana aquí al viernes, las Escrituras recuentan cómo el convivio de Jesús con sus discípulos en estas últimas horas, Él les entregaba las últimas enseñanzas y demostración de amor. Dice la palabra en Juan, el libro que estamos leyendo como iglesia, que estamos culminando ya nuestro estudio. Les invito esta semana, el miércoles aquí en la iglesia y el jueves en la casa de los hermanos Loya, donde continuamos este estudio. Estaremos en esta sección. Juan dice, los amó hasta el fin. El libro de Juan. Los amó hasta el fin. Es decir, el amor de Jesús es continuo. Y nunca cesó, Él nunca rindió en amar a sus discípulos. Jesús es intachable, sin pecado, el perfecto cordero entregado al matadero por nosotros. Eso es lo que esta semana representa en la historia bíblica de lo que pasó en la vida de Jesús. Después de 3 años de ministerio público,
Esa última semana es quizás de la semana más escrita en las Escrituras con respecto a los detalles. Aún Juan dice, en una forma muy interesante, que no hay suficientes libros para escribir todo lo que él hizo. No hay suficiente papel ni tinta. Si uno fuera a verdaderamente hablar de lo que es esta presencia de Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús. Pero aquí en Romanos, donde estamos esta mañana, lo que hace Pablo, después de estar explicando la verdad bíblica del Evangelio por estos 8 capítulos, él descubre que se ha quedado sin palabras. Que no es suficiente lo que se ha escrito hasta este momento, que más se tiene que decir. Y él piensa, ¿cómo se dirá? ¿Cómo se expresará? Y ahí donde vamos aquí en esta mañana, capítulo 8 de Romanos, él hace una pregunta y en 2 versículos hace una gloriosa descripción y resumen del Evangelio. Romanos 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos de esto? ¿De qué? De todo lo dicho hasta ahora. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32 ahora. Romanos 8, 32 ahora. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta otra vez, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí hay un resumen glorioso. Después de declarar todos los detalles de los requisitos de Dios, del pecado inexcusable del hombre, de cómo Jesús solo podía pagar el precio perfecto y lo pagó, Pablo declara, ¿qué diremos de esto? ¿Pueden orar conmigo? Esto tiene que ser claro en nuestras mentes. Quiero pedirle al Señor que lo haga así. Padre, ayúdanos en esta mañana. Abre los ojos de los ciegos, Señor. Abre las mentes de aquellos, Señor, que están confundidos. Abre, Señor, la capacidad en cada uno de nuestros corazones, Señor, duros, para ser suavizados por ti y entender la magnífica gloria, la excelencia de lo que tú has hecho por nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor, por tu palabra y produce fe donde hay oscuridad y donde hay incredulidad. Produce certeza, Señor, donde hay incertidumbre. Y produce, Señor, vida donde hay muerte. Despierta, vivifica. Te rogamos juntos en esta mañana por tu palabra, porque vemos y entendemos que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra santa. Habla a nuestros oídos, mentes y corazones en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, la palabra empieza así. ¿Qué diremos a esto? Es una referencia al Evangelio de la gracia, que no existe alguna esperanza en nosotros de ser salvos. ¿Tú sabes que una de las cosas que me frustra algunas veces personalmente es cuántas veces yo intento de ser mejor de lo que soy? Como si fuese posible, amados. Eso se llama hipocresía. Falsedad. Aunque yo me haga el mejor hombre que yo pudiera jamás ser por mis propias fuerzas o habilidades, eso es horrendo delante de Dios. Dios no está buscando mi santidad, mi pureza, mis buenas obras. Dios quiere que la santidad y la pureza y las buenas obras de Cristo se manifiesten en mi vida y en tu vida. ¿Y cuántas veces batallamos con esa simple verdad que Dios y solo Dios puede hacer estas cosas? El único que salva es Dios. El único que transforma corazones es Dios. El hombre puede razonar y tratar de cambiar y hacerse lo que él quiera hacer, pero no cesa de ser un hombre pecador. Solo Dios puede cambiar nuestros deseos, nuestros corazones, para desear a Dios. Un problema que tú y yo tenemos es que no deseamos a Dios como debemos. ¿Es cierto o no? Decimos que le amamos, pero ¿cuántas otras cosas amamos más? Decimos que le buscamos, pero ¿cuántas otras cosas buscamos más? Y por cierto, hermanos, decimos que Él es lo principal y lo más importante, pero ¿cuántas cosas parecen tan
más importante que Él en nuestras vidas. Pablo dice, lo que se acaba de declarar, este evangelio, no hay palabras suficientes, no existe alguna esperanza en nosotros de ser salvos, y que toda esperanza, la única esperanza se halla solamente en Dios mismo. Tenemos que apreciarlo, tenemos que verlo. Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. Es decir, hermanos, existe algo de la verdad del evangelio que nos deja casi sin palabras. No hay forma de expresarlo. Hay algo que ahora mismo estamos tratando de pensar nosotros juntos y comunicar yo de aquí a ustedes que no hay palabras suficientes para darle el sentido adecuado, honroso, glorioso que merece. Dios, el perfecto, el eterno, el glorioso, el que nunca hizo mal. Ese Dios, el único y perfecto, el creador de todas las cosas, está por nosotros. Pecadores, injustos, que decimos que amamos y no amamos, que decimos que buscamos y no buscamos. Esto no es un problema que teníamos, es un problema que continúa con nosotros. Somos santificados y al mismo tiempo somos pecadores. Yo necesito a Dios hoy quizás más que nunca. Pero el Evangelio dice, no te preocupes por eso, ya lo tienes. Si tú has creído en Él, y esto es lo primero que dice Pablo aquí, Dios está por nosotros. Esto es fascinante. Esto es increíble. Pablo, como si toma un paso para atrás y recapacita lo que ha estado diciendo y resume su argumento con nuevas palabras, diciendo esto esencialmente aquí en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, un resumen del evangelio, el evangelio que Dios vino por nosotros, Dios se entregó por nosotros, Dios nos amó a nosotros, Dios miró nuestra condición. Dios no está contra nosotros, está por nosotros. Si no hay palabras más terribles en el universo, hermanos, que las palabras Dios está contra nosotros, entonces las palabras más hermosas y gloriosas del mundo son estas: Dios es por nosotros. Amén. Él está por nosotros. Bueno, yo no sé quién tú crees que está a tu lado. Yo no sé quién tú crees que está apoyándote, que te ama, que está dedicado a entregar todo por ti. ¿Quién te ama a ti en este mundo? De esa manera. ¿Tú crees que hay alguien así? No nos engañemos. Cuando vino la hora, todos sus discípulos salieron corriendo. El único que estaba ahí, Juan, el amado, el más joven, por la gracia de Dios. Pero una realidad, hermanos, que nosotros ya tenemos una tendencia que decimos que amamos. ¿Cuántos matrimonios se destruyen? Comenzaron con una promesa de decir, nos vamos a amar en bien o en mal, o en enfermedad, o en salud, o en cualquier circunstancia. Nunca nos vamos a separar. Y el predicador dice, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. 6 meses, 6 años, en un poco tiempo, las cosas ya no son como eran. Aquellos que determinaron vivir juntos y amarse juntos por toda una vida, ahora están en broncas y molestias. ¿Y por qué? Porque lo que decían que era amor, lo que piensan que es amor, hermanos, que es amor, no es aquello de lo que la palabra dice. No hay nadie en este mundo, no importa quién sea, que tiene mayor amor que este Dios. Porque Dios no solamente tiene amor, Él es amor. Pero entiendan una cosa muy importante en colación a lo que estamos viendo en esta mañana, y es que no hay nadie que está a tu lado, que está por ti, como este Dios. Nadie ni nada en este mundo va a estar contigo hasta el fin, te va a amar hasta el fin, va a estar contigo eternamente y para siempre, como este Dios. Y Pablo lo está resumiendo
Si Dios está por nosotros, conclusión, Dios sí está por nosotros. Como dice el principio de este capítulo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Ninguna de nuestras iniquidades recibe condenación de Dios. Ninguno de nuestros dolores o sufrimientos es una condena de Dios. Ninguno de nuestros conflictos matrimoniales o familiares o relacionales con cualquier persona es una señal de su ira. Nada de eso existe. El Evangelio borró todo eso. Removió la ira de Dios. Ninguno de nuestros problemas es un castigo de Dios. Dios está por nosotros. No en contra, sino Él está por nosotros y está a través de todas las cosas haciendo el bien para nosotros. Él lo dijo ya en el versículo 28. Todo coopera para bien para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Dios ha diseñado todo para hacer nuestro bien. Entonces aquí Él pone lo magnifica diciendo Dios es por nosotros. Pero entonces también hace una pregunta aquí. Si Dios es por nosotros, la pregunta es ¿quién? Contra nosotros. Y tú sabes cuál es la respuesta. La respuesta de Pablo cuando hace esta pregunta, él está intencionando que tú pienses como yo pienso, como todos debemos pensar. Nadie puede estar contra nosotros. Nadie puede estar contra nosotros. Si el poder omnipotente de todo el universo, Dios mismo, está a tu lado, ¿qué posible poder puede estar en contra de nosotros? Tú sabes que la palabra omnipotente o todo poder no significa que Dios es el más fuerte del universo. Que Dios puede vencer a cualquier persona. Es mucho más grande que esto. Omnipotente significa que todo el poder que existe le pertenece a Él. Todo el poder es de Él. No hay poder fuera de Él. Es su poder. Él lo tiene todo. Todo poder le pertenece a Él y solo a Él. Y si este Dios está por nosotros, la respuesta es obvia. Nadie puede estar contra nosotros. Él puede compartir su poder con sus criaturas, pero siguen siendo criaturas creadas por Dios. Todo lo otro es creado por Dios. Solo este Dios no es creado. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Nada creado es más fuerte que el Creador. Amén. Y Él está por nosotros. Yo no sé si ves que estoy un poco animado por esto. Esto fortalece mi alma. Esto me da gozo, me da certeza. El resumen del Evangelio aquí en Romanos despierta mi alma a decir gracias, gracias, gracias Señor. No hay nadie, lo cantamos. No hay nada mejor. No hay nadie más grande que nuestro Dios. No hay otro. Ese es el resumen del Evangelio. Ese es el resumen de la verdad. Esto no es solamente un mensaje que se comunica. Esta es la verdad del universo. Esta es la verdad acerca de Dios y sus criaturas. Que Él hizo lo imposible para que nosotros tuviéramos no solamente ser libres de nuestros pecados, pero tener un estatus, un estado totalmente diferente, de no ser simplemente criaturas de Dios, pero venir a ser hijos legítimos de Dios. Igual que con su Hijo, porque esto concluye este mensaje, no solamente que tenemos alguna entrada o posición delante de Dios, pero que Dios nos ha dado todo con su Hijo. Tenemos todo. Y lo veremos aquí culminando antes que terminemos esta mañana. Nada ni nadie nos puede separar de Dios. Él va a resumir eso aquí en Romanos 8. Y él va a hacer una lista grande, ¿no? Ni enfermedad, ni muerte, ni esto, ni lo otro. Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Porque no existe posibilidad tal si Dios está por nosotros.
Nadie puede detener la mano de Dios, nadie puede detener la voluntad de Dios. No importa lo que uno piense acerca de esto, solo Dios es Dios y está en control de todo. Así que la primera cosa es esa, Dios está por nosotros. La segunda cosa la acabamos de ver, ¿no? ¿Quién puede estar contra nosotros? Y entonces él ahora, después de decir esa gran verdad que resume el Evangelio, entonces nos dice cómo es que esto se ha efectuado. ¿Cómo es que Dios hizo esto? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Piensen primero en esta primera frase. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Esto es grande. Está hablando de Dios. El que no escatimó. Ese es Dios. Dios no escatimó, es lo tercero que estamos mirando. La palabra aquí traducida escatimar es una declaración bastante fuerte. Traducida del griego como no lo perdonó. Está hablando de su Hijo. Dios no perdonó a su Hijo. Atribuyó a Jesús toda nuestra culpabilidad. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Son las mismas palabras que se encuentran muchas veces en las Escrituras, como 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o Romanos 11:21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco perdonará. Dios es un Dios de juicio y autoridad y verdad y veracidad. Y cuando vino a su Hijo, Él no escatimó. No perdonó. Dios, si lo quieren pensar un poco, no se detiene. Dios no se abstiene en su acción contra su Hijo. A causa de su carácter de ser un Dios justo, Él no miró su relación con su Hijo amado, santo, como razón para excusarlo. O sea que tú y yo jamás hubiéramos hecho eso. Tú y yo hubiéramos fácilmente hecho excepciones. Bueno, pero no, ese es mi hijo. Sí. Vamos a depositar sobre él toda la maldad, pero vamos a tratarlo bien suavecito. Nosotros sí, hermanos, como seres humanos, hubiésemos buscado toda manera posible, por nuestra relación con nuestros propios hijos, de hallarles alguna manera de tomar en cuenta quién son. O, es mi hijo, es mi carne. Pero quiero que tú pienses que Dios no pensó así como nosotros. Nosotros hubiéramos detenido nuestra mano, no hubiéramos extendido nuestra mano tanto para herirlos tanto, para que ellos pagaran tanto. Nosotros hubiéramos buscado una penalidad menor. ¿Cómo eliminar que Él sufra tanto? Nosotros hubiéramos sido más suaves en nuestra deliberación, sentencia por nuestro propio Hijo, pero Dios no. Nosotros casi ni podemos entender esta verdad, porque nosotros amamos con emociones. Nosotros amamos con temperamentos. Nosotros pensamos y nuestras emociones nos controlan muchas veces, pero el amor de Dios no es controlado por sus emociones, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es santo. Bueno, te lo puedo decir bien fácil. Te digo, es una declaración fuerte. No escatimó. En inglés dice, He spared not His own son. La idea de spare, la idea de escatimar, es que no paguen tan fuertemente. No entregarlos de tal manera. Isaías 53:10 dice esto, es algo que estalla la mente humana.
con todo esto, dice Dios, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las rodillas y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso, deseó, fue su voluntad, su deseo. Eso me parte el alma. Yo no sé cómo amar así. Porque no tiene sentido para mí. ¿Tiene sentido para ti? Amar de tal manera al mundo que Dios sacrifica lo que Él ama más que todas las cosas. A su Hijo. No, el Evangelio es simple, pero también el Evangelio es imposible. La palabra dice claramente que el Evangelio, el mensaje del Evangelio es poder para los que se salvan, pero locura para los que no se salvan. El que no entiende esto es porque somos seres humanos. Nuestras mentes son molestadas con estas verdades. Pero Dios entrega a su Hijo. Es el punto de este mensaje en esta mañana, que Dios entrega a su Hijo. Que es lo próximo que vemos en un momento. Pero para entender que lo entrega, tenemos que entender que Él no lo hizo a medias. Él no lo hizo un poquito. Él no lo hizo con una mano suave. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra molido para mí también es bien fuerte. ¿Sabes eso que se hace con la carne? Que lo pones y es totalmente destruido, que ya no parece lo que era cuando sale del otro lado. Herido por nuestras transgresiones, rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Eso no está hablando simplemente de la idea de que tu cuerpo o tu enfermedad puede ser sanada. Está hablando de la sanidad del alma. Que Dios nos dio una vida nueva. Nos sanó porque estábamos teñidos por el pecado. Él notifica las palabras. Oigan bien, el que no escatimó ni a su propio Hijo. El punto es Jesús. Como dice el versículo 3 en Romanos, porque lo que era imposible por la ley, Romanos 8:3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La condena vino sobre Jesús. La razón que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús es porque la condena vino sobre Él. El día que entendamos eso, nos caeremos de rodillas y glorificaremos a Dios. Y dice, Señor, no es justo, no es justo, no es justo, es imposible, imposible. Que tú al Hijo tuyo eterno, que nunca se había separado de ti, que tú permitas esto. O 2 Corintios 5:21 que dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Dios no detuvo su mano para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Ahora, no malentendamos este pasaje. En Cristo no hubo pecado. Amén. 1 de Juan 3:5. Él no cometió pecado. 1 de Pedro 2:22. Él es santo, intachable y puro. Marcos 1:24, Hechos 3:14, Apocalipsis 3:7. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Perfecto, santo. Entonces cuando la palabra dice lo hizo pecado por nosotros, significa que Jesús, aunque sin pecado, fue tratado como si no lo fuese. Fue tratado como nosotros, como pecadores. Aunque permaneció santo porque Él nunca falló delante del Padre, fue considerado culpable de todos los pecados del mundo.
a través de la imputación de nuestros pecados a Él. Él se convirtió en nuestro sustituto. Y Él se convirtió en el recipiente del juicio terrible de un Dios lleno de ira. No menosprecies esas verdades. No mires a la cruz como algo temporal o pequeño. Mira a la cruz como la condena más terrible de todo el universo cayendo sobre el Hijo de Dios, para que tú y yo nunca tuviéramos que ni acercarnos a conocer lo que es muerte eterna, lo que es separación de Dios, lo que es destrucción. Y Pablo dice, y esto es lo último antes de ver su última pregunta, pero oigan esto, porque este es el centro de este mensaje. Esto tiene que doler, esto tiene que tocar nuestras almas. Dice, Dios lo entregó. Lo entregó. Esto tiene que tocarse. Si tú tienes vida, si tú tienes emociones, si tú tienes un cerebro, un corazón, tienes que entender esta verdad. Esta última declaración la tomamos como título para este mensaje y los próximos 2 domingos. Dios lo entregó por todos nosotros. Lo entregó. Y encierra la verdad más importante del resumen del Evangelio que Pablo tiene aquí en Romanos 8:32. Es decir, Dios lo dio. Es una frase fascinante. Es también una frase hermosa. Dios, si lo puedes oír bien, Dios dio lo máximo. Dios dio lo mejor de todo. Y no estamos hablando de Dios dando lo mejor de las cosas creadas. Dios dio lo mejor de sí mismo. Se dio a sí mismo. No existe algo mejor para Dios que su propio Hijo. No hay nada que Dios ama más en todo el universo que su Hijo Santo. No hay nada que Él admira, que Él busca, que Él desea, que Él disfruta. Es su Hijo. Jesucristo es el todo de Dios. Jesucristo es perfecto. Amado al Padre perfectamente y eternamente. Ha mostrado al Padre perfectamente y eternamente precioso. Ha glorificado al Padre como nadie pudiera jamás glorificar a Dios. Ha sido fiel, obediente a Dios como nadie ni puede entender. Y Dios lo entregó. Lo entregó. El Padre ama al Hijo, Juan 17:24. Jesús ora en su oración sacerdotal con sus discípulos. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo ama al Padre, igual que el Padre ama al Hijo. Juan 14:31, para que el mundo sepa que yo, Jesús, amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Lo que el Padre ama sobre todas las cosas es su Hijo. Y esta es la parte tan fascinante del Evangelio. Dios lo entregó por todos nosotros. Tenemos que definir la palabra entregar. Ya tú la conoces de Juan 3:16. ¿Tú sabes esos rótulos que ponen en los juegos de fútbol? Juan 3:16, el pasaje quizás más famoso de todas las escrituras. Ahí está esta palabra. Dios de tal manera amó al mundo que dio e entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra que se utiliza aquí para entregar contiene 2 conceptos muy importantes. El primer concepto es este: Dios lo entregó por completo. No una parte, no a medias. Dios no retuvo nada. Dios no lo dio
en parte. En inglés tenemos una frase muy interesante que cuando tú regalas algo, algunas veces tú das algo con strings attached. ¿Conocen esa frase? Literalmente con cuerdas atadas. Como si se da algo con intereses creados, con algún motivo oculto, con algo que yo voy a recibir al dar esto. Dios no dio así. Tú y yo damos así. Tú y yo cuando damos, a lo mínimo queremos el reconocimiento que dimos. Mire qué bueno es. Qué buena es. O algunas veces con otros motivos ocultos. Para que Dios vea que soy bueno. Para que otros piensen. O para sentirme bien de mí mismo. Dios no hizo eso. Dios no hace eso porque Dios no es como nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros hacemos las cosas con motivos fracasados. Solo Dios actúa en perfección. Lo entregó por completo. Dios lo dio completamente. Dios lo dio sin recibir nada como intercambio. Dios no recibe nada de esta cosa. No sé si tú notabas eso, si has entendido. Lo único que Dios hace es da y sigue dando. Dios no recibe nada de ti. Dios no necesita nada de nosotros. No hay nada con lo cual nosotros pudiéramos apagar a Dios. Con toda nuestra alabanza y adoración por los siglos de los siglos, Dios no recibe nada. Lo único que Dios quiere es la alabanza y la adoración de su Hijo Santo. El amor de su Hijo Santo. La gloria que Él le... De entre los dos se aman y se levantan y se exaltan y viven en completa armonía y paz y gozo. Dios no necesitaba de nosotros. Y no necesita hoy tampoco. Dios lo dio sin esperanza de ser recompensado. Dios lo dio entregando a Él por todos nosotros. Y los que reciben algo somos nosotros. Nosotros que creemos, los que no merecemos nada por su gracia. No solamente recibimos algo, algunas migajas de la mesa de Dios, o algunos beneficios, algún perdón. Recibimos todo lo que le pertenece a Jesucristo. Todo lo que es de Él. Esta es la primera definición de entregó. Dios lo entregó por completo. La idea es una obra, acción, sin retener algo. Pero la segunda concepto que está encajado en esta idea de entregó es que Dios lo entregó como un precio, como un pago, una propiciación. Esto es decir, Dios es dar algo en las manos de otros, ceder el poder sobre Él, entregar a uno para que otros hagan con Él como quieren. No sé si tú entiendes este concepto bien. Dios soltó su derecho. Lo entregó. Lo entregó a la custodia para ser juzgado, condenado, castigado, azotado, atormentado, condenado a muerte. Lo entregó para que le hicieran tanto como quisieran. No detuvo la mano. No permitió, bueno, hasta aquí y no más. Yo digo, Él tiene que pagar perfectamente. Hicieron los hombres pecadores lo peor que podían hacer. Con toda intención. Pero no estoy hablando, hermanos, de simplemente la idea o el concepto de que Jesús sufrió en la cruz una muerte física. Sino tenemos que entender que cuando Jesús va a la cruz, lo que está ocurriendo en la vida de Jesús es que Él está entendiendo por la primera vez, ya lo estaba entendiendo desde antes, pero ahora está siendo claro a Él en su humanidad, la primera vez que yo voy a sentir algo que nunca he sentido en toda mi existencia. Separación de Dios. Separación de Dios. Esto es, bueno, yo no sé. No hay palabras, es lo que dice Pablo. ¿Qué diremos a esto? ¿Cómo explicaremos estas verdades? Lo entregó.
Bueno, aquí está su conclusión. La conclusión de esta nueva y fresca declaración del Evangelio de Pablo, y que ahora lo refresca y lo dice aquí en 2 versículos, es una pregunta punzante. Una pregunta que es como un cuchillo que penetra. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Evangelio pregunta, ¿cómo es que Dios si hace eso? ¿Cómo no también hará esto? Es decir, si Dios está por nosotros, si nadie puede estar contra nosotros, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, si Dios lo entregó por completo, si Dios hizo lo más difícil que jamás Dios pudiera haber hecho, ¿cómo no hará también ahora Dios lo más fácil? Él hizo ya lo más difícil. Entregó a su propio Hijo santo, puro, perfecto, quien Él ama sobre todas las cosas. ¿Cómo no nos dará ahora con Él todas las cosas? El Evangelio promete esto. No es que Dios nos da algunos años en el Edén o un regreso al jardín del Edén, o que Dios nos da bienestar y bendiciones y riquezas y todo tipo de cosas para disfrutar en el cielo eternamente para siempre. Si Dios no está en el cielo es el infierno, porque está lleno de nosotros. El único que hace ese lugar perfecto es Dios. Y su presencia Él comparte con nosotros. Él termina en forma de pregunta: si Dios hizo esto, ¿cómo no hará todo lo demás? Si Dios hizo lo más difícil, ¿qué lo podrá detener de hacer lo más fácil? Si entregó a su Hijo lo difícil, ¿qué posiblemente pudiera detener a Dios de ahora hacerlo más fácil? Darnos con Él todas las cosas. Notemos aquí en su conclusión algo muy importante. No es que Dios nos da todo sin Él. Dios nos da todo con Él. Con Él. Nosotros tenemos a Cristo. Él es nuestro. Dios nos lo ha dado. Él está con nosotros. Él nunca cesará de estar con nosotros. La plenitud y la hermosura y el gozo, el carácter del Hijo de Dios, de lo que Dios quiere producir en nosotros, que nosotros lleguemos a ser la misma imagen del Hijo perfecto de Dios. Lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Dios no escatimó. Dios no nos dio a Jesús para entonces volverlo a llevar o quitar. Lo entregó por completo para que nosotros lo tuviéramos eternamente y para siempre. ¿Qué nos hace a nosotros hijos de Dios? Hijos plural. El Hijo de Dios. ¿Qué nos hace a nosotros semejante a Dios ahora? La semejanza de Cristo. ¿Qué nos hace a nosotros ahora puro? Cristo, que mora en nosotros. ¿Qué nos da a nosotros entrada a decir: Abba, Padre, Padre, tú eres mío? Jesús nos enseñó a orar: no Padre tuyo, no Padre mío, Padre nuestro. Él es nuestro Padre, no solamente de nosotros, pero juntamente con Cristo. Ese es el Evangelio. Nosotros hemos sido ahora reclamados por Dios, hechos nuevos por Dios, justificados y santificados para ahora andar con Dios con la misma semejanza del Hijo de Dios, aceptados y amados con el mismo amor que Dios tiene por su Hijo, depositado ahora sobre nosotros, para que nosotros ahora podamos amar a Dios como nunca lo habíamos amado, con el amor del Hijo de Dios. Nosotros no entendemos todavía lo que Dios nos ha dado, pero es más grande de lo que pudiéramos imaginarnos. Entrando en la Semana Santa debemos recordar estas verdades del Evangelio glorioso. Lo que Dios ha hecho es maravilloso, es incomprensible. Requiere miles y miles de libros y películas y canciones y predicaciones para explicar.
Es tan profundo y tan hermoso que no hay manera de hacerle justicia, de decir o declarar o contar la historia completamente, hermanos. Siempre habrá algo más que decir de esto. Algo que faltó una apropiada descripción. La historia más grande que jamás ha sido contada. ¿Qué pues diremos de esto? Es la pregunta del apóstol. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros que creemos. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero terminar en esta mañana orando y alabándole. Amén. Levantando su nombre. Jesús entregado por todos nosotros. ¿Puedes ponerte de pie conmigo en esta mañana? Padre, pensamos de estas grandezas y descubrimos, Señor, que todavía no hemos entendido bien. Todavía, Señor, batallamos para concebir lo que tú has hecho. Quién tú eres. Cómo tú amas. No merecemos tu amor, Señor. Somos tan incapacitados. Pero tú no nos miras, Señor, ya como pecadores injustos que no merecen tu amor. Eso es lo que éramos. Y aún ahí tú nos amaste. Pero ahora tú nos miras y dices, ¿por qué dudar de mi amor? Soy tu Padre. ¿Por qué no considerar bien quién es el que te ama sobre todas las cosas? Ayúdanos, Señor, a descubrir tu amor por nosotros. Y que esta Semana Santa, Señor, y nuestro estudio entre semana el miércoles y el jueves, y aproximándonos, Señor, al domingo entrante, donde entraremos a ver aún la más maravillosa cosa de esta entrega, es que también tú vindicaste a tu Hijo. Lo hiciste, Señor, más glorioso delante de nosotros que jamás pudiéramos pensar. Le has dado, Señor, un nombre sobre todo nombre, una exaltación sobre toda. Que nosotros podamos también ver cómo Dios ama a su Hijo y nosotros entrar en ese amor más profundamente. Gracias, Señor, por entregar tu Hijo. Gracias, Señor, por dar de la manera que tú has dado. Gracias por recordarnos en esta mañana quién tú eres. Ayúdanos a vivir, Señor, con esa verdad consciente, para que no vivamos, Señor, en este mundo ciegos y tontos, descarriados, amando cosas que no merecen amor, dándonos por cosas, Señor, que son pasajeras y no merecen, Señor, ni nuestro tiempo, ni nuestro corazón. Pero ayúdanos, Señor, a comunicar a todos los que nos rodean en palabra y en hecho que conocemos de tu amor. Estamos fascinados de quién tú eres, nuestro Creador, y vivimos por ti. Vivimos por ti, Señor. Que ese sea el lema de nuestras vidas. Vivimos por ti, por lo que tú has hecho, por quien tú eres. A ti sea toda la gloria. Dice el cántico, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada. Cantémoslo juntos, no hay nada, nada mejor, nadie, no hay nada, nada mejor, no hay nada, no hay nadie, nadie mejor.